culto aceptación, y que sobre todos venga en raudales bendición. Hola hermanos, feliz día a todos. Les damos ya la cordial bienvenida a este nuevo culto de oración de este día ya sábado 13 de junio. Un abrazo a la distancia, muchos cariños y agradecer hermanos a Dios principalmente porque podemos reunirnos como iglesia, podemos estar en comunión como hermanos y también podemos adorar el nombre de Dios. También, hermanos, vamos a saludar a las personas que quizás nos están viendo por primera vez por medio de esta plataforma. Un saludo cordial a ellos por parte de la Iglesia Adventista Locaña, que este culto de adoración sea de mucha bendición para sus vidas. Vamos a dar inicio, hermanos, con el video Probad y Ved. Posterior a esto vamos a cantar el himno 522 para entregar nuestros diezmos, pactos y ofrendas. Probad y ved. Historia de hoy. Respuesta en la basura. ¿Sabías que llevas más de 2 horas viendo televisión y todo el tiempo hablando por celular? Estoy aquí ordenando la casa, nuestros hijos están allá jugando solos. ¿No puedes ir a jugar un poco con ellos? Pasas toda la semana en el trabajo, llegas en la noche cuando los niños ya están durmiendo. Y cuando es domingo, que tienes más tiempo que puedes estar con ellos, no sales del celular y ves televisión el día entero. Es como si yo y los niños no existiéramos en tu vida. Yo sé que estamos pasando por una crisis, pero nuestros hijos no deben pagar por eso. No le estoy cobrando nada a nadie. ¿Podría pasar un momento de paz en esta casa? ¿No crees que todo comenzó a empeorar cuando dejamos de ir a la iglesia? ¿Cuando dejamos de tener nuestra comunión diaria con Dios? Sé que también tengo culpa en esta historia. No oramos más en esta casa. Hace tiempo que ni compramos la lección de la escuela sabatina. ¿Esa es la paz que quieres tener? Déjame en paz. No quiero hablar sobre esto ahora. ¿Puedo terminar de ver la televisión?
¿Todavía crees en Dios? ¿Tienes voluntad para mejorar todo lo que está mal en nuestra vida? ¿No crees que necesitamos a Dios más que nunca? Dios es un Dios de misericordia y está ofreciendo su mano en este momento para nosotros dos. ¿Dónde estaba esto? Fui a botar la basura y encontré una caja llena de libros en el corredor. Una lección de la escuela sabatina de 2007. Mira el tema del trimestre. ¿En la bonanza o en la tormenta? Adán y Eva, el ideal planificado. ¿No crees que es una señal de Dios para nosotros? Dios es amor. Para que exista amor, debe haber alguien para amar y alguien para ser amado. Para los que aman a Dios, coloco en primer lugar todas las cosas que operan para su bien. El vínculo de la familia es el más íntimo, más tierno y sagrado de todos en la tierra. Qué lindo testimonio, ¿no es verdad? Ahora los invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga. Probad y ved. Suenen las palabras del buen Salvador, oh traedme el diezmo al granero. Aclamad a Cristo dueño y creador, dadle lo mejor primero. Oh traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda. Muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Dad a Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera y vuestra hacienda. Entregad a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Los invito a que cantemos el himno inicial de este culto de adoración, el cual es el número 172. Este himno lleva por título Promesa Dulce. Promesa dulce
La lectura bíblica para el tema de hoy se encuentra en 2 de Corintios 2:14 y dice: Pero gracias a Dios que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Antes de la oración los invito a que podamos cantar cada uno en sus casas el himno 31 y cuando éste lo diga podamos unirnos en la oración. Los invito a inclinar el rostro para la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te queremos pedir que puedas bendecir el culto de hoy día, que tú puedas usar como instrumento al pastor para poder entregar el mensaje que es necesario para nuestros corazones, para nuestra familia, especialmente en estos días. Te queremos agradecer por este día sábado, porque tú permites que podamos seguir congregándonos de forma virtual, porque podemos seguir guardándolo y te queremos pedir especialmente porque sigas cuidando de nuestras familias, de las personas que más lo necesitan, de las personas que están enfermas y que también están sufriendo durante estos días. Te lo pedimos y te lo agradecemos esto en el nombre de Jesús. Amén. Ahora invito a todas las niñas y los niños que se puedan acercar a la pantalla para poder escuchar atentamente la parte del culto de adoración infantil. Hola niños, qué bueno que hoy es sábado. Los quiero invitar en este momento de la adoración infantil. Mire, escuchen, Proverbios 7:1. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Con este texto quiero invitarlos a escuchar y ver nuestra historia de hoy. Esta historia comenzó el sábado pasado y ahora la continuamos. Quedamos cuando la caravana era liderada por Eliezer, siervo de Abraham, quien siguió viaje con el objetivo de buscar una novia para Isaac que fuera de la familia. ¿Recuerdan cuál era la regla divina en ese tiempo? Los hijos de Dios no se casaban con quienes no aman a Dios. Una regla muy importante. Cuando la caravana llegó al lugar indicado, había un pozo bien grande donde las personas que vivían allí iban a buscar agua, el agua para usar en sus casas. En aquel tiempo no había como nosotros tenemos ahora cañerías con agua y que abrimos las llaves y sale fácilmente el agua. No, antes era necesario buscar agua en el pozo. Eliezer pidió a Dios que le mostrara quién sería una joven bondadosa, a quien pudiera pedirle agua para beber. En ese momento Eliezer oró al Señor. Él terminó su oración y Dios le mostró a una joven a quien debía pedirle, y así lo hizo. ¿Será que ella le sirvió agua a Eliezer? Ella hizo mucho más que eso. Además de bondadosa, ella era valiente y fuerte, porque se ofreció para darle agua a los camellos. Un camello bebe mucha agua, pero eran 10 camellos. La joven era muy bonita, cortés, de buen corazón. Entonces Eliezer le preguntó a la muchacha
quiénes eran sus parientes. Ella le dijo que era hija de Betuel, hijo de Nacor, hermano de Abraham. Sí, la joven era sobrina nieta de Abraham. El siervo entregó los presentes a la joven y fue conducido hasta la casa de sus padres. Allí todos quedaron felices porque él traía noticias de Abraham y prepararon alimentos para todos los de la caravana. Pero Eliezer no quiso comer hasta que no contara el motivo de su viaje hasta allí. Él dijo: No comeré hasta que no tenga una respuesta de ustedes si podré llevar una novia para Isaac, el hijo de mi señor Abraham. Ustedes pueden decirme que sí o que no. Entonces el padre de Rebeca respondió: Estoy seguro de que lo que está ocurriendo viene de Dios. Si Rebeca quiere ir con ustedes para ser la esposa de Isaac, así será. ¿Será que la joven estaría de acuerdo en viajar tan lejos y casarse con alguien que no conocía? Y la respuesta de ella fue: iré. A la mañana siguiente, Rebeca se despidió de toda la familia y se fue con la caravana. Cuando Isaac vio la caravana, su corazón latió más fuerte al saber que aquella era su novia. Rebeca cubrió su rostro con un velo, como era la costumbre de la época. Eliezer contó todo lo que había ocurrido e Isaac no tuvo ninguna duda. Aquella joven había sido elegida por Dios y por lo tanto sería su esposa. Esta es una linda historia de amor. Fue así que un corazón amistoso, el de Isaac, encontró un corazón bondadoso, el de Rebeca. Esta es una historia con un final feliz, porque Isaac aprendió a confiar en su padre y también a confiar en Dios. Recuerden siempre, si tenemos paz en el corazón, nuestra vida será tranquila, pero esa paz solo es posible si viene del Señor. Si seguimos las reglas divinas, la tendencia es tener paz, tranquilidad y calma interior. Vamos a repetir nuestro versículo bíblico. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Muy bien, vamos a orar para terminar. Querido Dios, en el nombre de Jesús te agradecemos porque la Biblia nos enseña a tener una vida tranquila, haciendo lo que te agrada. Ayúdanos, Señor, a obedecer las reglas divinas. En el nombre de Jesús, amén. Un gusto en saludarles, mis queridos hermanos. En forma especial en este día de reposo, donde estamos juntos en la presencia del Señor y estudiando su palabra. Me gustaría compartir con usted la promesa de victoria que Dios hace para cada uno de nosotros. Más allá de lo que vivimos, saldremos victoriosos y triunfantes. Para eso tenemos que seguir los principios que el Señor nos ha dejado. Y para eso tenemos que cada día entregar y poner nuestra confianza en el Señor para que Él nos guíe. Es por eso que yo quiero que vayan y conmigo leamos 2 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice así: mas a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús y manifiesta el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. Qué hermoso texto que muy pocas veces, ¿no es cierto?, leemos. Mas a Dios gracias, promesas de victoria, hermano. Mas a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús y manifiesta el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. Este es un texto que a mí me gusta porque
El Señor nos conoce. El Señor nos conoce. Y el Señor, porque nos conoce, nos ama y hay una promesa para cada uno de nosotros de victoria. Pero para eso tenemos que tener la norma del cielo, que es la norma que todo aquel que quiere ser salvo en Cristo Jesús debemos de alguna manera grabar, guardar y asimilar en nuestros corazones. La norma de la perfección no es más allá y no es otra que nosotros seamos conscientes o hagamos conciencia de pecado. Primera de Juan capítulo 3, 4, 5, después capítulo 5, versículo 17, dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es una norma que Dios puso, una norma para uno que es gravosa, pero es lo mínimo para mantener, ¿no es cierto?, para tener el conocimiento de lo que significa la norma de la perfección. En Juan capítulo 5, versículo 17 dice así, ¿no? Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Toda injusticia es pecado, basado en la ley del Señor, pero no toda de muerte. Y cuando nosotros reflexionamos en esta palabra, nosotros hablamos de que no se está legalizando el pecado, sino que cuando uno tiene conciencia de pecado, recurre, ¿no es cierto?, al Señor, recurre a las promesas victoriosas de Dios. Y es allí donde nosotros nos volvemos al Altísimo. ¿Qué ejemplo de pecado anota el sabio en Proverbios capítulo 24, versículo 9? Dice así: el pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. ¿Qué ejemplo de pecado anota el sabio? Qué interesante. El primero dice: el pensamiento del necio es pecado. El pensamiento, ¿qué tipo de pensamiento tenemos? Segundo, y la abominación a los hombres el escarnecedor. Esta situación tan terrible, la abominación. Y abominación a los hombres el escarnecedor. Debemos apartarnos de aquel que se goza en hacer sufrir. Por eso que me gustaría que ustedes me acompañaran, ¿no es cierto?, me acompañaran a ver qué ejemplo de pecado anota el sabio. ¿Qué ejemplo anota el sabio de pecado? Proverbios 24, 9. La norma de la perfección estamos hablando. ¿Qué es el pecado? El pecado es ilegalidad, una anomia. Toda maldad es pecado. No alcanzar la norma que se debe alcanzar también es pecado. ¿Qué ejemplo entonces de pecado anota el sabio? Proverbios 24, 9. Dice así Proverbios 24, 9. El pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. Es por eso que nosotros debemos mantenernos aferrados a la mano del Señor, porque el pensamiento del necio es pecado. Pero si nosotros nos mantenemos bajo la sombra del Omnipotente, nuestro carácter, nuestra vida cambia. Y abominación entonces a los hombres el escarnecedor. Nos daremos cuenta que eso no está con nuestra vida espiritual, con nuestro carácter basado en Cristo Jesús. Estábamos leyendo 24, 9 Proverbios. Y Proverbios 10, 19 sigue diciendo lo siguiente. Lean conmigo Proverbios 10, 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que frena sus labios es prudente. Este es uno de los consejos que más nos cuesta a nosotros. Pareciera que entre más imponemos nuestras ideas a través, ¿no es cierto?, de nuestras expresiones. Miren lo que dice el Señor, ¿no? En las muchas palabras, Proverbios 10, 19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. La norma de la perfección. Porque estamos viendo la promesa de victoria en nosotros de Cristo Jesús. Y esto es una de las formas que a nosotros nos debe hacer reflexionar profundamente. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Siempre me ha gustado, ¿no es cierto?, lo que aquí dice, ¿no? ¿En qué forma entonces? ¿En qué forma magnificó la ley Cristo Jesús? ¿En qué forma entonces cuando Cristo bajó a la tierra, cuando Cristo estuvo en medio nuestro, de qué forma Él habitó y vivió en medio nuestro?
Y yo quisiera que ustedes, ¿no es cierto?, leyeran conmigo algunos textos de Mateo capítulo 5, 28. Estamos hablando sobre la promesa de victorias, que para eso, para tener victoria, tenemos que vencer el pecado, y para vencer el pecado tenemos que saber lo que es el pecado. Segundo, tenemos que ver qué ejemplos de pecado anota nuestro corazón. ¿Qué es lo que a nosotros nos separa de la gracia del Señor? Y ahora me gustaría que viéramos, ¿no es cierto?, en qué forma magnificó la ley Cristo Jesús. ¿De qué forma magnificó la ley? Porque Cristo Jesús, ¿no es cierto?, entre comillas, puede y venció no tan solo la cruz, sino que al pecado. Y me gustaría que ustedes me acompañaran en Mateo capítulo 5, en qué forma magnificó la ley Cristo Jesús. Mateo 5, 21 al 28. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Sigamos leyendo. Y dice así: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. Qué hermoso texto. Cualquiera que se enojare. Nosotros no nos airamos, ¿cierto, hermano? Cualquiera que se enojare locamente. Son expresiones que usa aquí el texto. Deja tu presente en el altar y anda y reconcíliate con tu hermano. ¿En qué forma magnificó la ley Cristo? Que cualquiera que se enojare locamente con su prójimo debe reconciliarse. Segundo, deja tu presente en el altar y reconcíliate con tu hermano. Y también hay un consejo para el día de hoy muy fuerte: y el que mirare a una mujer con mala intención, él ha de pecar. ¿En qué forma magnificó la ley Cristo Jesús? Indicándonos no tan solo que debiéramos tener una conducta, sino que debiéramos comportarnos a la altura de lo que nosotros decimos ser, cosa que nos cuesta abrumadoramente. ¿Qué norma de perfección moral caracteriza a los que son hijos de Dios? Para obtener una promesa de victoria, para saber que vamos a ser victoriosos, ¿qué norma de perfección moral caracteriza a los hijos del Señor? Me gustaría que leyeran conmigo Mateo, ¿no es cierto?, Mateo capítulo 5, del 21 al 28. Solamente un párrafo pequeño al final de esto, ¿no?, de este texto. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Hermanos, yo no quiero hablar del adulterio en sí mismo, sino que apartar nuestra mente de lo que es lo importante para nuestra vida. No mires para que no peque. Lo importante es que nosotros tengamos no tan solo los ojos puestos en el Señor, sino que sepamos dónde debemos tener los ojos. En este caso. Y para nosotros muchas veces esto es de perogrullo, hermanos. Y no estoy hablando de la mujer, estoy hablando de nuestra vida, de minimizar lo que es pecado. Y eso es lo que nos ha llevado muchas veces a lo que nosotros conocemos por la tibieza, porque no le ponemos el nombre que debe tener el pecado. Es por eso que a mí me gustaría que ahora viéramos lo que la norma de la perfección moral
caracteriza a los que esperan el Señor. Vuelvo a reiterar la idea. Es por lo mismo entonces que ahora me gustaría ver la norma de perfección moral que caracteriza entonces a los que esperan al Señor. A los que esperan al Señor. Y dice así, leamos segunda de Pedro. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Y vayamos buscando en nuestras Biblias también, primera de Tesalonicenses 5, 23. Y dice así, ¿qué norma de perfección moral entonces caracteriza a los que esperan al Señor? Por lo cual, dice segunda de Pedro, por lo cual os amado, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible, y esta es la palabra que a mí me gusta, y en paz. Y en paz. Hay muchos que podemos tratar de tener una conducta, pero nuestro corazón, inclusive nos portamos hasta bien, pero nuestra mente, nuestro corazón no está en paz. Hay alguno que puede estar sentado mirándome en su hogar o caminando, aparentando ser lo que no es porque su corazón no está en paz. Yo recuerdo una experiencia en el campo por unos animales. Y yo siempre lo cuento desde el lado de la humildad, porque hubo un negocio de algunos hermanos y al final no se partió a la mitad. Y uno llevó más, otro llevó menos. Y recuerdo que después, yo a los años, llegué y el hermano que había llevado más y sabía que lo había hecho, habló conmigo y dijo, pastor, miren la nimiedad por unos animales. Pastor, no puedo. Pero a mí no me impactó lo que me estaba diciendo él, sino que me impactó la vida del hermano que simplemente dijo, dejemos las cosas como están. Yo le dije, bueno, este es el momento. ¿Qué norma de perfección moral caracteriza a los que esperan al Señor? Eso no es para mi amigo que le estoy contando solamente. Promesas de victoria. La norma de la perfección. ¿Qué norma de perfección moral caracteriza a los que esperan al Señor? Segunda de Pedro, y ustedes pueden encontrarlo allí en Segunda de Pedro 3:14. Dice así, por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados. Miren qué hermoso, hermanos. Ser hallados, ¿cómo dice? Muy bien. Creo que los alcancé a leer, ¿no es cierto? Por lo cual, hermanos amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Y miren lo que viene ahora. Y en paz. El hombre que le habían sacado los animales tenía mucho más paz que el hombre que ganó mucho más y que se había llevado los animales extra. Una vez yo tuve que orar por un hermano en un distrito. Y pasó agonizando tiempo. Hasta que me llamaron, me dice, pastor, él algo tiene. Sentimos que él algo tiene y él está luchando por vivir. Y no puedo olvidar esta frase, está luchando por vivir. ¿Qué puedo hacer yo? Yo no soy médico. Y él me dice, pastor, vaya, converse con él. Y yo llegué a su lecho del dolor, de la muerte. Y con mucho amor, hermano, no juzguen mis palabras, por favor. Con mucho amor. Yo le dije, querido, ¿qué te está haciendo luchar para no dejar que Dios haga su voluntad en ti? Yo no alcancé a terminar la frase, hermano. Y él le corrieron sus lágrimas. Y yo me di cuenta que ella estaba sufriendo. Yo le digo, ¿qué te retiene? Si es algo, pídele perdón a Dios. Si es cuidado, pide que el Señor cuide a tu familia. Pero deja de luchar. No les puedo decir lo que él me mencionó. Pero yo le dije,
¿Crees que el Señor perdonó tus pecados? Y Él me mueve con su cabeza. Lentamente me mueve con su cabeza. Entonces, deja que Dios obre en ti la salvación. Oré con Él. Me retiré. Y no había alcanzado a andar metros. Cuando con el hermano que había ido, nos sale y me dice el pastor, descansó en el Señor. Qué interesante, hermano. La norma de perfección moral caracteriza a los que esperan al Señor. Vuelvo a leer esta idea. ¿Qué norma de perfección moral caracteriza a los que esperan al Señor? Por lo cual, 2 de Pedro 3:14, dice así, por lo cual dice, os amado, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. El hermano había cambiado, pero no tenía paz. Y dice 2 de Tesalonicenses, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo, que nos mantenga irreprensible. Qué hermoso este texto, hermanos. Es por eso que si se conserva un pecado en el alma o se retiene alguna mala práctica en la vida, todo el ser queda contaminado. El hombre viene a ser un instrumento de iniquidad, deseado de toda la gente, página 269. Vuelvo a leer. Si se conserva un pecado, recuerden que estamos hablando sobre la norma de perfección moral que caracterizan a los cristianos, ¿no? A los que esperan el Señor, dice, si conserva un pecado en el alma o se retiene alguna mala práctica en la vida de todo ser, queda contaminado. El hombre viene a ser un instrumento de iniquidad y del enemigo. Vamos, hermanos, a Dios. Allí se obtiene la victoria en Cristo Jesús. Es por eso que el Señor nos asegura esta victoria. O en otras palabras, la victoria está asegurada en Cristo Jesús. ¿Qué podemos hacer con la armadura que Dios nos da? Qué hermoso pensamiento, ¿no? ¿Qué podemos hacer? La victoria está asegurada. En Efesios, si ustedes me acompañan, hermanos, en Efesios capítulo 6, versículo 3, dice lo siguiente. La victoria en Cristo Jesús está asegurada. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Así podréis resistir el día malo, vuelvo a este texto tan hermoso, y estar firmes. La victoria está asegurada en Cristo Jesús. ¿Qué podemos hacer, hermanos, con lo que Dios nos da? Estar firmes en Él. Así podréis resistir el día malo y estar firmes. Hay que hacer frente a la tentación. No hay armadura en la espalda o en nuestro cuerpo que no pueda ayudarnos a vencer con la gracia de Dios. Y miren qué hermoso lo que dice Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Qué me gusta este texto? Lo vuelvo a leer, hermanos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes en Cristo Jesús. ¿Cuán constante debería ser nuestra victoria? Hermanos, no seamos fluctuantes, mantengámonos aferrados al Señor permanentemente. No seamos fluctuantes. En 2 Corintios capítulo, y yo quiero que me acompañen, en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 14, dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor, qué hermoso, de su conocimiento. ¿Cuán constante deberíamos ser nuestra victoria? ¿Cuán constante debiera ser nuestra victoria? Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús.
por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Debiéramos estar aferrados y tomados a las manos del Señor, hoy más que nunca. Y es por eso que yo quiero que ustedes me acompañen, hermanos, me acompañen en la lectura de la Sagrada Biblia. Y yo quiero que no tan solo me acompañen, sino que ustedes puedan leer conmigo algunos pasajes hermosos que hay, ¿no es cierto?, en la palabra del Señor. Y que dicen así, hermanos. Por tanto, Efesios capítulo 6, versículo 13. Por tanto, dice el Señor, nuevamente, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Esta debiera ser para nosotros, hermanos, la perfección del carácter. Estar firmes en Cristo Jesús. Es por eso que nosotros vamos a la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, 14. Y miren lo que dice así. La perfección del carácter en Cristo Jesús. Si estamos con Cristo firme, estar firme, la perfección del carácter será reflejado en cada uno de nosotros. Hebreos capítulo 12, versículo 14, y dice así: seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Qué hermoso este texto. La perfección del carácter. Seguid la paz, perfección del carácter, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Qué impresionante texto. El triunfo no está en nuestras habilidades, ni en nuestro conocimiento, sino que está por la gracia en Cristo Jesús. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y me gustaría que leyeran conmigo Salmo 121, 7. ¿De qué nos preservará el Señor según el salmista? ¿De qué nos preserva? ¿De qué nos preserva el Señor según el salmista? Vamos al Salmo 121, hermanos, 7. Dice, ¿por qué dice la perfección del carácter? Dice, 121, 7 dice, Jehová te guardará de todo mal, y Él guardará tu alma. Miren qué hermoso, hermanos. La norma, nosotros estamos hablando de las promesas de la victoria. Estuvimos hablando de la norma de la perfección. Hablamos sobre la victoria asegurada en Cristo Jesús. Y ahora estamos hablando de la perfección de nuestro carácter. En Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tened paz y seguid. Tened paz y seguid. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y miren lo que nos dice Salmos capítulo 121. ¿De qué nos preserva el Señor según el salmista? ¿De qué nos va a cuidar según el salmista? Salmo 121. Qué hermoso este texto. Jehová te guardará de todo mal, y Él guardará tu alma. Promesas de victoria. Y no tan solo son promesas de victoria, es la norma. Las promesas de victoria son una norma de perfección en nuestra vida, en nuestro carácter. Y por esta norma, en la promesa de victoria de Cristo Jesús, nosotros tenemos el triunfo asegurado. Tercero, por las promesas de victoria, usted tendrá la perfección de carácter. Y miren lo que sigue ahora diciendo Juan capítulo 5, versículo 14. La perfección del carácter, dice. ¿Qué norma de vida señaló Jesús al paralítico? Juan capítulo 5, versículo 14. Y me gustaría que todos pudiéramos leer Juan capítulo 5, versículo 14. ¿Qué norma de vida señaló Jesús al paralítico? Después le halló Jesús en el templo. Juan 5, 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Qué interesante, cuando nos mantenemos aferrados al Señor, cuando nosotros estamos tomados de la mano del Señor,
En Cristo somos perfectos, no en nuestras habilidades. Es por eso que nosotros, el Señor nos hace la promesa de victoria, que es, ¿no es cierto?, el título de este tema. Porque en el Señor nosotros somos perfectos y por ende victoriosos. En San Juan, lean conmigo San Juan capítulo 5, versículo 14. Miren qué hermoso el texto. Después les halló Jesús en el templo y dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué norma de vida señaló Jesús al paralítico? Era una norma, no tan solo una sanidad. Le estaba dando la norma también. No tan solo le dio la sanidad del cuerpo, sino que le enseñó también, ¿no es cierto?, el cambio de su carácter y de su vida para honra y gloria del Señor. Al hombre sanado le dijo, no peques más, no seas que te venga algo peor. No era el punto la sanidad del paralítico. El punto era su corazón. No peques más, no sea que venga algo peor a tu vida. Es por eso, hermanos, que quiero concluir hoy día con el poder prometido del Señor, el que nos da la norma de la perfección, el que nos asegura la victoria en Cristo Jesús, el que nos da la perfección de su carácter, como ayuda al paralítico. Pero quisiera terminar con la confianza de que el Señor viene el poder prometido para el triunfo. En Efesios capítulo 1, versículo 17. En Efesios capítulo 1, 17 dice así. La super y eminente grandeza de su poder, la misma que resucitó a Cristo de los muertos, estará con nosotros. El poder prometido. Y a mí me gusta mucho este texto, en el poder prometido, en lo que está, ¿no es cierto?, allí la palabra del Señor. El poder se lo promete al creyente. Efesios capítulo 1, versículo 17, y dice así, claramente, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El poder está en el conocimiento de Él. El poder está en estar en Él. Es por eso que no nos podemos separar del Señor. Porque ¿qué nos hace triunfadores? ¿Cuál es su promesa de la victoria? El poder prometido por el Señor. ¿Qué poder les dio a los discípulos? Ustedes pueden encontrarlo esto en Lucas capítulo 9, porque ellos no tan solo siguieron a Jesús, sino que fueron salvos e hicieron y cumplieron gracias al poder que Dios les dio. Lucas capítulo 9, versículo 1, y dice, y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Dios les otorgó el poder que solo proviene del cielo. Y vuelvo a leer, hermanos, promesas de victoria. La norma de la perfección que debe seguir el cristiano para que las promesas de la victoria estén con nosotros. La victoria está asegurada en Cristo Jesús. Y para eso tenemos que perfeccionar nuestro carácter. Porque así recibiremos el poder prometido. Termino leyendo, hermanos. Termino leyendo con ustedes la palabra del Señor. Y que dice lo siguiente aquí, ¿no es cierto?, en las Sagradas Escrituras. Juan 5:14. Y después, leamos San Juan 5:14. Y después les halló Jesús en el templo y les dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga ninguna cosa peor. Aferrémonos al Señor. Mantengámonos aferrados a Él. Para que no pequemos más. Para que al estar juntos, unidos al Señor, podamos obtener la promesa de la victoria. Si estamos aferrados de la mano de Él, Cristo nos hará triunfadores. Es por eso que aún los demonios no se sujetaban frente a Él. Y es por eso
que el Señor nos dice: gozaos antes de que vuestro nombre estén en los cielos. Hermanos, cualquier cosa que estemos viviendo, cualquier cosa que nosotros estemos pasando, está la promesa de la victoria de Cristo Jesús sobre nosotros, que gracias a Él somos victoriosos, que nada ni nadie nos separe de Él. Es por eso que nosotros tenemos que separarnos del pecado. Por eso es que nosotros debemos tomar la conducta de Cristo Jesús como ejemplo para no pecar. Es por eso que usted y yo debemos, más que tener una norma de perfección moral, tenemos que tener el carácter de Cristo Jesús para que nos lleve a tener y reflejar el carácter del cielo. Es por eso que entonces la perfección del carácter viene de que usted y yo podamos estar aferrados de la mano del Señor. Y después Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga ninguna cosa mala. Cuando estemos aferrados al Señor, Dios nos promete que nos va a cuidar. Y termino, hermanos, y termino. Dios nos promete la victoria para siempre. Nos promete el poder y la victoria para siempre. No desconfiemos en Cristo Jesús. Y volvieron los 70, Lucas capítulo 10, versículos 17 y 20. Y volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios no se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y no os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los libros del cielo. Lucas 10, del 17 al 20. Oh, podremos hacer mucho, hermanos, milagros inclusive, pero mantengámonos firmes en la presencia del Señor, en la promesa de la victoria, porque ese es nuestro camino y nuestro fin final. He aquí os doy potestad de hollar serpiente y escorpión y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de vuestros nombres que están escritos en los libros de la vida en el cielo. Que Dios nos guarde. Que Dios nos bendiga grandemente. Que podamos hacer esta promesa de victoria carne en nuestro corazón. Que sea no tan solo una norma, sino que sea carne en nuestra vida. Y gracias al Señor, Él nos tiene prometido, por su muerte en la cruz, por su sangre, nos tiene prometido la victoria. Que nada ni nadie nos separe de la gloria del Señor. Que Dios les bendiga grandemente. Para finalizar, los invito a que cada uno pueda cantar en su casa el himno 412, Todas las promesas. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá, y confiado sé que para siempre en Él, dulce paz mi vida gozará. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza
esperanza en nuestra vida terrenal. Ella es en la dura ley nos sostendrá, y triunfar podremos sobre el mal. Todas las promesas que el Señor ha dado, todas las promesas, y en ellas yo por siempre confiaré. Vamos a finalizar este culto de oración con una oración, así que los invito a inclinar sus rostros. Padre eterno, Señor, tú que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por este día, por un día más, Señor, por este día especial que es tu día, Padre bendito, donde podemos, Señor, adorarte, podemos estar en comunión como iglesia, Señor. Te agradecemos porque tú nos diste una gran reflexión, Señor, y donde esta reflexión podamos aplicarla cada día, Señor, y que esta semilla esté en nuestros corazones. Mi Dios, te pedimos para que tú nos puedas acompañar durante todo este sábado y nos puedas cuidar también en el resto de la semana. Señor, que su presencia muere en cada uno de nosotros y ayúdanos a depender más de ti. Se lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Después, Señor, de haber tenido aquí de tu palabra la bendita luz, a nuestro hogar condúcenos de allí, de todos cuida, buen pastor Jesús, en nuestras mentes